Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto este domingo, Día del Señor, y vamos a ponernos de pie, por favor, para cantar. El culto de hoy va a ser maravilloso. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos das, y queremos rogar, Señor, que tú bendigas, Padre Celestial, el servicio, la reunión, Padre Celestial, y que bendigas a cada uno de mis hermanos en sus casas. Mi Señor, quienes se han puesto, se han reunido con nosotros para escuchar tu bendita palabra, para alabarte, para adorarte, Señor, con nuestros cantos, con nuestra adoración, con nuestra oración, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Bendecimos, Señor, tu nombre y te exaltamos y te rogamos que por favor tú tomes el control de todas las cosas, y por favor, Señor, bendice a cada uno en cada lugar donde están escuchando, donde están viendo esto, Padre. Confiamos en ti y esperamos en tu nombre santo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, gracias. Ahora vamos a cantar el himno número 325. Himno 325, yo sé a quién le creo. Thank you.
178. Himno 178, vida abundante. Vamos a cantar, hermanos, ahora el himno número 430. Dulces melodías cantaré. A su nombre gloria y honor.
Bien, hermanos, buenos días. Dios les bendiga a todos. Estamos contentos y agradecidos con el Señor que Dios nos permite el privilegio de estar reunidos, aunque ahora de una forma diferente, ¿verdad? Una forma diferente por esta situación de la pandemia. Entonces, quiero decirles a todos en su casa, Dios les bendiga. Estamos rogando al Señor que esto pase pronto y que pronto podamos seguir adelante, ¿verdad? Hay algunos hermanos que están aquí, que han venido para hacer el trabajo, la labor que se requiere aquí, prepararnos para llegar a su hogar allá en casa. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos y cada uno estemos entonces atentos, escuchando con reverencia ahí en su casa la palabra de Dios. Hagan de su casa un altar. No se permita el no hacer las cosas que usted haría mientras estuviera en la iglesia. Haga de cuenta entonces que usted está en su altar alabando y glorificando el nombre del Señor. Cante con nosotros y pues practique la palabra de Dios. Gracias a Dios por este privilegio y esta oportunidad, y bueno, deseamos que el Señor obre poderosamente y pronto esto pase, pronto termine y podamos nuevamente reunirnos en la casa del Señor en este lugar. Muy bien, vamos a rogar. Tenemos algunas peticiones de oración, vamos a suplicar a Dios por ello. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, primeramente te queremos rogar, Señor, y agradecer por el privilegio de la vida, por el privilegio de la salud. Y queremos rogarte, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, que conforme a tu santa y soberana voluntad, tú detengas, Señor, esta pandemia, Padre Celestial, en el mundo entero. Obra poderosamente y manifiéstate. Te ruego, Señor, que aquellos que ya han sido contagiados, te suplico, Señor, que tú tengas tu misericordia sobre ellos y, Padre, les sanes y les fortalezcas para que puedan pasar por esta situación. Te ruego, mi Señor, mi Dios, también que ores con tu poder y tu gracia, y queremos unirnos también al ruego y a la súplica de la hermana Andrade por Esther Andrade, que han perdido, Señor, el día de ayer, día de antier, a su bebé. Te rogamos, Padre Celestial, que tú les consueles, que tú les fortalezcas, que tú les ayudes, Padre, sabiendo que tú eres Dios de toda consolación. Y te ruego, mi Señor, que tú sigas obrando en cuidado y en protección, Señor, en cada uno de nuestros hermanos en Cristo, quienes se supone están en mayor riesgo, Padre Celestial. Rogamos que tú tomes el control, la gracia, la ayuda, la fortaleza. Señor, bendecimos tu nombre santo, confiamos en ti, esperamos que tu nombre reciba la gloria y la oración. Por favor, bendícenos con tu palabra esta mañana. Confiamos en tu nombre santo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Enseguida, hermanos, vamos a tener música especial.
Vamos a prepararnos, hermanos, es el tiempo y la oportunidad del culto para recoger los diezmos y las ofrendas. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración con el pastor. Después de eso cantaremos todas las promesas del Señor Jesús. Igualmente en su casa prepárese para depositar los diezmos y las ofrendas y recuerde, es el tiempo de ser fieles a nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos y te reconocemos y agradecemos, Padre Celestial, porque has suplido esta semana, has provisto, Padre Celestial, y confiamos, Señor, en ti y esperamos en tu nombre santo. Los tiempos, Señor, son difíciles, pero tú has prometido que estarías todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes y nosotros entendemos que tus promesas son fieles y que tú nunca fallas. Y tú dices que traemos los diezmos al alcohol, las ofrendas, y entonces tú vas a abrir la ventana del cielo y derramar bendición hasta que sobreabunde, y que también reprenderás al devorador por nosotros. Confiamos en ti, esperamos en tu nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, todas las promesas del Señor Jesús. Muy bien, vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a leer aquí una porción en Juan capítulo 12, aunque el tema no va a estar ahí esta mañana, pero nada más quiero hacer un recordatorio. Juan capítulo 12, el versículo 12,
Dice la palabra del Señor, si lo encontramos, ponemos de pie. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito al que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, bendice, Señor, tu palabra esta mañana. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes en lo que habremos de predicar, Padre Celestial, y que tu palabra se quede en cada corazón, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. En esta porción de la Escritura solo quiero comentar que hoy es lo que la gente llama el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmeras. En la Biblia nos dice que ese día la gente, cuando se enteraron que Jesús venía a Jerusalén, tendieron las palmeras en el camino, y dice la palabra de Dios, las ramas de palmeras, y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito al que viene en nombre del Señor, al Rey de Israel. Y ya hemos dicho en alguna otra ocasión que la palabra Hosana es salva, Señor, salva, Señor. Y mire, es exactamente el mismo clamor que hoy deberíamos de tener. Salva, Señor, salva, salva, sigue salvando las almas, Señor, y también síguenos salvando de la situación en la que hoy el mundo se encuentra. Y dice la palabra del Señor que cuando esto sucedió, el Señor Jesucristo halló un asnillo, montó sobre él, como dice la Biblia, como está escrito, y dice, se montó sobre él y empezó a entrar a la ciudad de Jerusalén. Entró a la ciudad de Jerusalén. Era el Cordero de Dios que se estaba ofreciendo por el pecado de este mundo. Estaba preparándose para la Pascua, y la Pascua decía que 4 días antes de la Pascua había que preparar el sacrificio, el Cordero. Y aquí está el Señor Jesucristo preparándose precisamente para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que, mire, y toda la gente le aclamaba, toda la gente cumplió la palabra de Dios aún sin entenderlo perfectamente. Pero el Señor Dios Todopoderoso nos da los indicios de su palabra, y que esta palabra se cumple tal cual está escrita. Así es que, mis estimados hermanos, pues como hemos dicho, el asunto importante es que estamos en el tiempo del ruego, de la súplica, estamos en el tiempo de orar, de rogar al Señor que el Señor obre con su poder, que tenga misericordia de este mundo, que tenga misericordia de este mundo, como el salmista decía, rogando al Señor, Señor, de mañana sácianos de tu misericordia. Pero además esta mañana quiero predicarle el tema ungido para la sepultura. Ungido para la sepultura en Mateo, el capítulo 26. En Mateo capítulo 26. Ungido para la sepultura. Mateo 26, versículos del 6 al 13. Dice ahí la palabra de Dios: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cabeza, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura.
De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Oremos al Señor. Padre, nuevamente rogamos tu bendición. Habla al corazón. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra en su corazón y a vivirla, a creerla, a caminar con ella para la gloria de tu nombre. Bendice, Señor, a cada uno que está escuchando esta predicación. En nombre de Jesucristo lo pedimos. Agradecemos todo. Amén y amén. Muy bien, en este pasaje el Señor Jesucristo anuncia prácticamente la última vez que va a ir a la cruz del Calvario. Lo ha anunciado varias veces, lo ha dicho a sus discípulos, ¿verdad? Y parece que los discípulos no entendían, no acaban de entender qué es lo que va a suceder. Y de alguna manera, pues es claro, no acaban de entender que va a ir a la cruz, que va a ser sacrificado. Le han visto actuar poderosamente y la verdad no les entra mucho este asunto a los discípulos. Y miren, dice que solo faltan 2 días. Si usted se fija ahí, dice la palabra del Señor que estaban faltando, dice el capítulo 26, versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Verdad? Faltan 2 días para la Pascua, faltan 2 días para que el Señor Jesucristo sea entregado, vaya a la cruz del Calvario. Y entonces ahí está. El Señor Jesucristo se está preparando para ir a la cruz, se está preparando para ser sacrificado. Pero no solamente ellos. Versículo 3 del capítulo 26 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. No solamente entonces Jesús y sus discípulos estaban tratando de prepararse para ir a la cruz, Jesús anunciando esta situación, sino que también los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se preparaban para prender a Jesús y llevarlo a la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, miren, estas situaciones están pasando. Le digo, aquí se nos anuncia, se nos dice que faltan 2 días para que esto suceda. Cuando vimos el domingo de Ramos, ¿verdad? El domingo de Ramos todavía faltan 4 días para que esto suceda, Y ahora aquí un poco más adelante en el pensamiento y en la orden cronológica de la palabra del Señor, está diciendo que faltan ahora 2 días. Nos relata aquí la palabra en la porción que leímos del 6 al 13, nos dice que Jesús está en la casa de Simón el leproso. La verdad es que no hay mucha información acerca de Simón el leproso, pero sí nos dice la palabra de Dios que están en la aldea que se llama Betania. Y si ustedes y yo recordamos, Betania es la aldea donde vivía Lázaro, Marta y María. Eran esta familia que eran amados del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que eran amados del Señor Jesucristo. Algunos estudiosos dicen que este Simón el leproso era el padre de Lázaro, Marta y María. De manera tal que vamos a entender que el Señor Jesucristo había sido invitado para cenar en la casa de Lázaro, Marta y María, que era la casa de su padre Simón el leproso. En la misma aldea de Betania. Y la palabra de Dios nos dice que ahí el Señor Jesucristo fue invitado a cenar. Esta familia amaba al Señor. Esta familia quería tener parte con Él. Lázaro había sido ya resucitado. Estaban agradecidos, amaban tanto al Señor que querían hacer cualquier clase de asunto por Él. Como dice la Biblia en versículo 6, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Versículo 7 dice: vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Mire, una mujer viene y derrama, ¿verdad?, un perfume precioso sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Un perfume precioso, ¿verdad? El Evangelio según San Juan nos dice que este perfume
costaba aproximadamente 300 denarios. 300 denarios valía el perfume. Un denario es un día de salario de un jornalero, representaba el día de salario de un jornalero. Entonces estamos diciendo que esta mujer derramó sobre la cabeza del Señor este perfume que valía más de un año de trabajo de un hombre allá en Jerusalén. Valía más de un año. Había derramado su tesoro. Había derramado su tesoro en la cabeza del Señor Jesucristo. La verdad es que a la gente que ama al Señor, la gente que está agradecida con el Señor, no le es ningún problema, no le es ninguna dificultad dar e invertir al Señor y en su obra en forma sacrificial. Esta mujer que dice aquí la palabra del Señor amaba al Señor, estaba agradecida, tenía ese amor que desbordaba por el Señor Jesucristo, ese amor que el Señor Jesucristo había derramado en ella, y ahora ella se mostraba de esta manera en lo que ella podía hacer, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice allá en Juan el capítulo 12, dice 12:6, dice: y le hicieron ahí una cena. Marta servía, Lázaro era de los que estaban sentados a la mesa con él. En versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies y enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Entonces Juan nos dice que era María la que derramó el perfume sobre, Mateo dice sobre la cabeza, Juan dice sobre los pies, y entonces derramó ese perfume, pero nos dice que era precisamente el amor de esta mujer derramándose en el Señor Jesucristo. Amar a Dios, estimados hermanos, debe ser una actitud que implique voluntad, debe ser una actitud que implique reflexión, debe ser una actitud que implique compromiso, debe ser una actitud que implique sacrificio. No podemos decir que amamos. No podemos decir que amamos cuando no estamos dispuestos, ¿verdad? En esa voluntad, en esa reflexión, en ese compromiso y en ese sacrificio. No podemos decir que amamos. Y la verdad, cuando decimos, ay Dios, te amo, pero cuando no estamos dispuestos a hacer absolutamente nada por el Señor que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que fue escupido, golpeado y lacerado, entonces como que nosotros tenemos diferente concepto del amor que el que Dios tiene. Recuerde usted, la palabra del Señor dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué dice? Que dio a su Hijo. Así es que el amor, hermanos, esa actitud, amar a Dios, esa actitud que implica esa voluntad, que implica esa reflexión, que implica ese compromiso y ese sacrificio. No podemos decir que amamos si no estamos en ese canal, si no estamos en esa situación. No podemos decir, la verdad es que hoy la palabra amor es tan fácil, tan sencilla, que la soltamos, ¿verdad?, repetidas ocasiones, pero no tenemos el contexto de esto detrás de esa palabra. No tenemos el contexto de ella, no tenemos el contexto. Para otro ejemplo, la palabra de Dios nos dice que allá en 2 Corintios, el capítulo 12, San Pablo dice en el capítulo 12 de 2 Corintios, versículo 15, dijo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, dice, del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Mire, ahí Pablo tenía claramente en su mente y en su corazón, tenía claro el concepto del amor. Dice: con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, dijo, del todo por amor a vosotros, aunque amando más sea amado menos. Realmente, mi hermano, realmente ese es el punto aquí. Es el punto importante. Esta mujer, María, amaba al Señor, no le pareció ningún problema traer su perfume de nardo puro, su perfume que valía 300 días de salario, ¿verdad?, y derramarlo en la cabeza del Señor. No se nos dice en la palabra de Dios que la familia de Simón y de Lázaro y de Marta y María fue una familia muy acaudalada, pero lo que sí se dice es que era una familia que amaba al Señor. Hay gente que piensa que tiene que tener dinero para poder dar al Señor.
No, el problema es que yo he escuchado a tanta gente que dice, cuando yo tenga, entonces voy a dar. Y ¿sabe qué? Nunca ha llegado ese tiempo. Nunca ha llegado ese tiempo. Es tiempo de dar, es tiempo de mostrar que amamos al Señor cada vez, cada oportunidad. Cuando tú te preparas, que vienes a la iglesia y te preparas para traer tu diezmo, para traer tu ofrenda, es precisamente porque amas obedecer al Señor, amas hacer lo que Dios ha dicho que hagamos, ¿verdad? Y esto es para todos. Eso es para todos porque estás preparado precisamente para hacer lo que Dios ha dicho. Y como le digo, le insisto, es amor a Dios, es una actitud que implica voluntad, reflexión, compromiso y sacrificio. Y la palabra de Dios nos dice que San Pablo, que el Señor Jesucristo, que San Pablo y cada uno de los discípulos tenían esa clase, bueno, un poquito después de los discípulos, ¿verdad? Esa clase de amor que da gloria y honra al Señor. Aquí está el Señor Jesucristo. Aquí está preparándose para ir a la cruz del Calvario. Pero mire, continuamos aquí en Mateo capítulo 26. Versículo 8 dice: al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Miren nada más. ¿Para qué este desperdicio? Versículo 9. Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Mire qué tremenda situación. Qué tremenda situación. ¿Cómo podríamos llamarle? La verdad es que al estar escribiendo este mensaje estaba yo pensando, ¿cómo podríamos llamarle a la actitud que tenían estos discípulos? ¿Cómo podemos llamarle a la actitud que estos discípulos estaban teniendo? ¿Cómo podemos llamarle a la actitud que estos discípulos estaban mostrando cuando consideraron que derramar ese perfume en el Señor Jesucristo era un desperdicio? Cuando consideraron que dar al Señor sacrificialmente era un desperdicio. ¿Cómo les podemos llamar a estos discípulos? ¿Cómo les podemos llamar? ¿Verdad? ¿Cómo les podemos llamar a estos discípulos? ¿Cómo les podemos llamar? No lo entiendo, ¿verdad? Yo estaba pensando, malagradecidos, ingratos, insensibles, no entendieron. No sé cómo le podemos llamar. Usted llámeles, ¿verdad? Llámeles, porque ¿sabe una cosa? Porque si les llamamos a los discípulos como usted y yo querramos llamarles, pues estamos también considerándonos a nosotros mismos. También considerándonos a nosotros mismos. Estos dijeron que era un desperdicio haber derramado el perfume, haber ungido al Señor Jesucristo con ese perfume tan caro, ¿verdad? Con ese perfume tan caro. Oh, hay tanta gente, ¿verdad? Hay tanta gente que piensa de manera diferente, ¿verdad? ¿Cómo considerar que dar o darse al Señor, al que le pertenecemos, al que nos compró con su sangre preciosa, con su sacrificio en la cruz del Calvario, al que pagó, cargó nuestros pecados y lo cargó en la cruz, al que fue escupido, golpeado, lacerado? ¿Cómo podemos pensar que lo que hagamos por Él, cualquier cosa que esto sea, represente un desperdicio? Representa un desperdicio. La verdad es que es un pensamiento completamente ingrato, ¿verdad? Qué tremenda situación. Y como ya dijimos, el perfume, dice el versículo 9, que estos discípulos dijeron, se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? No solamente dijeron del desperdicio, estaban enojados, ¿verdad? Enojados. Qué tremenda situación, ¿verdad? Dice que allá en Juan 12, si usted va conmigo a Juan 12, nos dice ahí el versículo 5, dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Verdad? Qué gente que tan compasiva. Dijeron, y darles este dinero a los pobres, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? En Juan nos dice que Judas fue el que dijo que para qué se desperdiciaba el dinero, que había que dárselo a los pobres, ¿verdad? Y Mateo nos dice que fueron todos los discípulos. ¿Cuál es la situación? Juan nos dice que Judas era el ladrón. Lo que él quería era vender el perfume y tener dinero para él, no para dárselo a los pobres.
Y los otros discípulos tenían una falsa piedad. Tenían una falsa piedad, ¿verdad? Estaban teniendo una falsa piedad, estaban diciendo cosas que realmente no entendían. Hermanos, es como algunos cristianos hoy en día. Hay algunos cristianos, ¿verdad?, que se preocupan tanto por los pobres. Se preocupan tanto por los pobres, ¿verdad? Pero se preocupan por los pobres, pero no se dan cuenta que le están robando al Señor. Le están robando al Señor, ¿verdad? Le roban en los diezmos, le roban en las ofrendas, le roban en las promesas que le hacen, ¿verdad? Le roban en el tiempo que tienen que dar a Dios y servirle y honrarle y glorificarle. Le roban en toda esta clase de cosas, pero están hablando, ay, no, ¿verdad? No hagas eso, ¿verdad? Es mucho. No, ¿cómo vamos a dar tanto? No, ¿por qué haces eso? Mejor hay que darle a los pobres, pero en realidad o son ladrones o tienen una falsa piedad. Cuando vemos al Señor Jesucristo, que dice el Señor dice el versículo 10, entendiéndolo Jesús, estamos en Mateo capítulo 26, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho conmigo una buena obra. ¿Por qué molestas a esta mujer? ¿Por qué molestas, verdad? Ha hecho una buena obra. Hay muchos creyentes, hermanos. Hay muchos creyentes latosos, gente que está molestando a aquellos que quieren servirle al Señor, aquellos que quieren adorar a Dios, aquellos que quieren dar al Señor y que quieren hacer algo por Él y por su obra, ¿verdad? Haciéndoles pensar que, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás perdiendo tu tiempo? ¿Estás trabajando en la iglesia? ¿Estás trabajando en la obra? Estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué estás aquí? Tú mereces mucho mejor. Tú puedes recibir, tú puedes ganar mucho más. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás en su obra? No te creas de lo que te dicen. La verdad es que yo también andaba. Pero mira y empiezan a contarte una historia triste y truculenta. Pero la verdad, hermano, es que te empiezan a decir, no, mira, de lo que recibes no es justo. No te dejes, tú mereces más. ¿Por qué andas en esas cosas? Pero si usted y yo pensamos para quién estamos trabajando, para quién estamos sirviendo, para quién estamos haciendo las cosas que hacemos. Lo estamos haciendo para el Dios de dioses, para el Rey de Reyes. El Señor Jesucristo dijo, mira, ella ha hecho una buena obra conmigo. Ha hecho una buena obra para mí. Mi hermano, la verdad es que no se le olvide. Dice el Señor que esta mujer dijo el Señor, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Verdad? Así es que usted que piensa tanto en los pobres, recuerde que el Señor nos manda que primero paguemos nuestros diezmos y ofrendas, ¿verdad? Demos al Señor lo que es del Señor y luego nos encarguemos de los pobres, ¿verdad? El Señor está anunciando que va a la cruz del Calvario. El Señor está anunciando que va al sacrificio. Y dice, esta mujer me ha preparado para la sepultura. Él está anunciando que va a la cruz y va a la sepultura, ¿verdad? Así es que no olvidemos, estimados hermanos, no olvidemos que nuestro Dios, ¿verdad?, debe tener siempre la honra y la gloria por lo que Él hace. Amén. Siempre debe recibir la gloria y la honra por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Porque mire, la verdad del asunto es que dice el Señor que para esto hemos sido creados, para darle honra y gloria al Señor. Además, no olvidemos que nuestro decir y nuestro hacer debe tener el propósito de alabar y glorificar al Dios del cielo. Aquella mujer lo que quería era demostrar que amaba al Señor. Que quería demostrarle que lo amaba y lo hizo. Y ahí estaba. Ya Juan nos dice que esa mujer con sus cabellos enjugaba sus pies.
con sus propios cabellos. Imagine usted la posición de aquella mujer, tirada prácticamente en el piso, y ahí con sus cabellos, ahí mesando los pies del Señor. ¡Qué humildad! Y mire, no dijo: Señor, te acabo de derramar 300 denarios ahí para que vean. No, ni siquiera. Ella no fue la que dijo cuánto valía. Ella no fue la que hizo alusión al valor del perfume. Ella simple y sencillamente quería adorar, quería ungir a su Señor. Ella no sabía exactamente lo de la sepultura, pero fue Jesucristo quien lo dijo. Ese es el propósito de nuestras vidas. Es el propósito, que todo lo que hagamos y digamos debe tener como propósito honrar y glorificar el nombre del Dios del cielo. No hay necesidad de publicitarlo. No hay necesidad de decir publicidad para que la gente sepa o vea o crea que tú lo estás haciendo. Porque mira, un día cada uno de nosotros compareceremos delante de nuestro Señor. Un día cada uno de nosotros estaremos delante de su presencia. Y ahí estará cada una de las cosas que hayamos hecho para honrarle, para glorificarle. Un día, hermanos, estaremos ahí delante de la presencia del Señor. Mira, la verdad es que aquella mujer estaba cumpliendo, estaba preparando para que el Señor Jesucristo siguiera en su camino, siguiera en la parte. Ella no lo sabía, simple y sencillamente mostrando su amor, mostrando su agradecimiento. Y tú y yo es exactamente lo mismo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir preparando el camino del Señor. Jesucristo viene otra vez. Jesucristo viene otra vez. Viene pronto. He dicho y hemos predicado ya que las pisadas del Señor se escuchan a lo largo y ancho de todo este mundo. Se están escuchando y Él viene pronto. Él viene pronto, y cada uno de nosotros tenemos que seguir preparando, trabajando en preparar las cosas para su segunda venida. Y entendemos, estimados hermanos, que una parte importante es que la gente escuche el Evangelio de Cristo Jesús, que la gente siga escuchando el Evangelio de la gracia de Dios, que la gente siga escuchando. Aquella mujer preparó, hizo su parte para que el Señor continuara en los eventos de su vida en la tierra. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte también para que cada día se cumpla lo que el Señor ha dicho, que de cualquier manera se cumplirá, de cualquier forma se cumplirá. Hermanos, no olvidemos, ¿verdad? No olvidemos esta clase de cosas. Tenemos que recordarlo muy claramente. Hoy y cada día se cumple la palabra del Señor. Aquí estamos hablando. El Señor dice en el versículo 13: de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de él. Y hoy estamos aquí recordando a esta mujer. Estamos predicando el evangelio de su gracia, y estamos aquí recordando lo que esta mujer hizo, derramando el perfume en su cabeza. Derramando el perfume en su cabeza. Y aquí está, el Señor lo dijo: también se contará lo que está hecho para memoria. Y esta mujer llamada María, hermana de Marta, de Lázaro, hija de Simón el leproso, lo hizo de todo su corazón para mostrar su amor. ¿Y sabe una cosa interesante? Eso significa que cada uno de nosotros que hagamos algo por el Señor, un día seremos recordados por mucho tiempo. Seremos recordados por mucho tiempo. Pero obviamente, quien no tiene en su corazón el hacer y servir al Señor, la verdad, no va a ser recordado. No va a ser recordado. Entonces, una cosa importante, estimados hermanos, tenemos que recordar. Quiero decirles que hay cosas que tenemos que aprender. Número uno, tenemos que aprender que los que aman a Dios preparan para que cumpla su plan. Los que aman al Señor preparan para que Él cumpla su plan. Haga lo que tenga que hacer. Haga lo que el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros para preparar que el Señor venga otra vez. Y le digo, y ciertamente dijo: vengo en breve. Número dos, el amor nos mueve a dar sacrificialmente. Número dos, el amor nos mueve a dar sacrificialmente. Es cuando la falta de amor empieza a endurecer nuestro corazón y empieza a hacernos pensar. Hay gente que piensa que no le puedo dar el 10% al Señor. Con tanto, que al cabo Dios sabe que sí quiere darle. Con tanto, hay con 100 pesitos que le dé a la semana, ya con eso, que al cabo, y no importa lo que ganaste,
tienes que ser fiel. El amor, como dije, es una reflexión, es una actitud, es realmente buscar y hacer lo que Dios ha mandado de una forma sacrificial. El amor nos mueve a dar sacrificialmente. Número 3, el Señor siempre está atento a lo que hacemos por Él y por su. El Señor siempre está atento a lo que hacemos por Él y por su. Es una parte importante. No olvidemos, estimados hermanos, Dios nos está observando. Dios nos ve cada día. Él nos observa. No hay modo, no hay forma de que Dios no esté viendo. Nos está viendo, nos está observando y está viendo a cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Hacia dónde estás queriendo correr? ¿Hacia dónde estás queriendo derrotar? ¿Hacia dónde están tus pensamientos? ¿Verdad? Así es que el Señor está viendo qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estamos haciendo con Él, con su palabra, con su obra, con su iglesia. Así es que, mi hermano, cada uno entendemos que el Señor siempre está atento. Lo dice aquí en su palabra, atento, una y otra vez a través de varios pasajes de la Escritura. ¿Recuerdan aquella mujer viuda que trajo la ofrenda? Trajo sus 2 blancas y el Señor se dio cuenta. El Señor se dio cuenta que esa mujer había cumplido. Dios el Señor siempre está atento a lo que hacemos por Él y por su. Y lo número 4, no se le olvide, seremos recordados aquellos que hacen algo por el Señor. Seremos recordados aquellos que hacen algo por Él. Recordados en buena manera. Una de las cosas importantes e interesantes es que la palabra del Señor nos dice allá en Timoteo capítulo 3 y versículo 12, 3:12, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así es que dice la Biblia que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Así es que esta es la parte importante, estimados hermanos, estimados amigos. Así es que mire, la verdad es que tenemos que recordar una y otra vez, el Señor está atento. El Señor está siempre buscando, ¿verdad? Que cada uno de nosotros veamos su gracia en nuestras vidas, su gracia y su poder manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Así es, mire, entonces el Señor es ungido para la Pascua. Llega el tiempo en que Él va a la cruz del Calvario. Llega el tiempo en que Él va a pagar en la cruz del Calvario. Se va a efectuar el sacrificio. Hoy estoy seguro que este año no habrá las multitudes que se reúnen a presenciar, ¿verdad?, la representación del Vía Crucis. Pero para nosotros no es importante eso. Para nosotros es importante tener en mente y en corazón y en nuestro espíritu el buscar, adorar y glorificar al Señor, sabiendo que Él ya murió y ya padeció por nosotros, ya pagó nuestros pecados, ya compró para nosotros la entrada al cielo. Y ahora, con esas premisas, con esos pensamientos, con ese entendimiento, tenemos que seguir buscándole, adorándole, acercándonos más y más, y viendo más fielmente al Dios del cielo. Lo que tú y yo hacemos. Recuerde que le hizo esta mañana 4 cosas importantes. Los que le aman prepararán para que Él cumpla su plan. Número 2. El amor nos mueve a dar sacrificialmente para Dios y para su obra. Número 3. El Señor siempre estará atento a lo que hacemos por Él y por su obra. Y número 4. Serán recordados aquellos que hacen algo por el Señor. Puestos de pie, hermanos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Te rogamos, mi Señor, mi Dios, que nos ayudes. Que el poder de tu nombre santo sea sobre nosotros, Padre celestial. Bendice, Señor, te ruego, a cada uno de mis hermanos en casa. Te ruego, Señor, que aquellos que están escuchando tu palabra, que esta misma mañana, Señor, se dispongan a doblar su rodilla para tomar decisión, Señor, para tomar decisión de mostrarte el amor. Demostrar, Señor, que verdaderamente te amamos y que si el amarte nos cuesta, estaremos dispuestos a hacerlo. Oh Dios del cielo,
Obra con el poder de tu nombre santo, Señor, manifiesta. Ayúdanos, Señor, a dar de manera sacrificial, sabiendo que tenemos el mandato de traer los diezmos y las ofrendas al altar. Obra con tu poder, obra con tu gracia, mi Señor, mi Dios, y manifiesta. Te rogamos, mi Padre Santo, también que obres y nos ayudes a recordar que lo que hagamos por ti, por tu obra, es recordado, que tú no eres injusto para olvidar el trabajo de amor que hacemos por los santos, sirviéndoles y habiéndoles servido y sirviéndoles aún, Padre Celestial, porque tú no te quedas con él. Obra con el poder de tu nombre, Señor, manifiéstate, glorifícate, ayúdanos, Señor. Así es que cualquiera que sea su situación, su condición, ¿por qué no viene al altar y dobla su rodilla? Señor, la verdad es que te amo, pero no lo he demostrado. Te amo, pero no lo he demostrado. Te amo, pero no he hecho, Señor, lo que tú me has mandado. Señor, digo, muchas veces repito que te amo, pero la verdad es que me cuesta dar. Me cuesta, me detiene dar. Señor, yo sé que siempre estás atento a lo que hacemos, por ti y por tu obra, pero Señor, muchas veces no lo tengo en mente. Hago las cosas como si no me vieras. Padre Celestial, ayúdame, Señor, a entender que todas las cosas que haga por ti y por tu obra serán recordadas. Oh Dios del cielo, igualmente te ruego por aquellos que con su actitud niegan su amor hacia ti. Yo te ruego, Señor, que tú obres con tu poder y tu gracia, y a cada uno ayude, Señor, y que cada uno venga al arrepentimiento, confiese su pecado delante de ti, y en tu poder y tu gracia tú te manifiestes, corazón. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias porque eres bueno y misericordioso. Bendice a cada uno quien ha hecho un altar en casa y está en sus rodillas rogando, pidiendo, Señor, obra con el poder del cielo, que yo pueda demostrar que te amo. Obra con el poder del cielo, que yo pueda decirle a otros de tu amor. Obra con el poder del cielo, Señor, que yo pueda entender que tu sacrificio en la cruz, tu muerte, sepultura y la resurrección es precisamente para mi provecho, para mi bien y para el bien del mundo entero. Obra en el poder del cielo, Señor, manifiesta y glorifica. Bendice pues a cada uno. Señor, confiamos en ti, esperamos en tu nombre poderoso y santo. En Cristo rogamos, suplicamos y hacemos por todo. Amén y amén. Vamos a terminar nuestro culto, hermanos, y vamos a cantar el coro que se llama Cada día con Cristo. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Nos estamos viendo en la siguiente predicación.